Bienvenidos a este tutorial de HTML5. Soy su tutora y guía en este camino. Esta vez, hablaremos de lo más básico en este lenguaje web. HTML5 es la quinta revisión más importante que se hace al lenguaje HTML. En esta versión, se introducen nuevas características para ayudar a los autores de aplicaciones web, y se ha prestado especial atención a la definición de claros criterios de conformidad para los agentes de usuarios o navegadores en un esfuerzo por mejorar la interoperabilidad. HTML5 no es una sola tecnología, es la suma de múltiples tecnologías que son HTML5 como etiqueta semántica hacia nuevas tecnologías, CSS3 como nuevas capacidades de diseño complementadas con las nuevas capacidades de JavaScript, WebSocket con la capacidad de hacer prueba en tiempo real, Canvas combinado con JavaScript que nos permitirá dibujar o hacer gráficos en la web vectorialmente bit por bit. HTML5 está conformado por tres lenguajes diferentes que son HTML como lenguaje de modelado semántico, modelamiento y estructura, JavaScript como el lenguaje de programación, interactividad, CSS como el lenguaje que le da estilos al diseño gráfico de HTML, diseño y capacidad visual. Observemos las tecnologías más detalladamente. Semantic son todas las etiquetas. Multimedia o multimedia, esta tecnología maneja las etiquetas audio y video, que son muy fácil de usar. Video se usa colocando la dirección del video dentro de la etiqueta, y listo. Audio funciona muy similar a la etiqueta de video. Device Access es la capacidad de acceder al hardware como a la webcam o el GPS entre otros. Esta tecnología maneja geolocalización, eventos touch y acelerómetros. Geolocalización puede saber la localización del dispositivo en el mundo, latitud y longitud. Eventos touch permite acceder a toda la pantalla de forma touch. Acelerómetros permite determinar la posición de la pantalla y ajustarla. 3D Graphics Effects maneja las etiquetas Canvas y SVG. Canvas hace gráficos en la web vectorialmente bit por bit. SVG gráficos vectoriales offline y storage manejan las tecnologías local storage y WebSQL local storage. Es el posible reemplazo de las cookies. Hoy día, WebSQL maneja base de datos. Performance Integration maneja WebWorkers, V8, Nitro, JaggerMonkey, PhoneGap y Adobe Air. WebWorkers multitarea con cada núcleo del dispositivo. V8, Nitro y JaggerMonkey son motores de JavaScript de última tecnología. Adobe Air hacer aplicaciones nativas. Connectivity maneja WebSockets, Node.js, Socket.io y JSON. WebSockets puede reemplazar código PHP por JavaScript. También puede realizar cambios en tiempo real. Socket.io librería que permite la mensajería en tiempo real. Node.js es una plataforma para realizar comunicación en tiempo real. Estructura HTML5. Esta es la estructura usada en HTML5. Podemos observar que dentro de la etiqueta section hay otra etiqueta con el mismo nombre. A esto se le llama subsection. Miremos detalladamente cada parte. La etiqueta header especifica un encabezado de un documento o sección. El elemento header debe ser utilizado como un contenedor para el contenido de introducción o un conjunto de enlaces de navegación. Usted puede tener varios elementos header en un solo documento.
La etiqueta nav define una sección de vínculos de navegación. No todos los enlaces de un documento deben ser en un elemento nav. El elemento nav está destinado solo para el bloque principal de enlaces de navegación. Los navegadores, tales como lectores de pantalla para usuarios con discapacidad, pueden utilizar este elemento para determinar si se omite la prestación inicial de este contenido. La etiqueta sección define secciones de un documento, tal como capítulos, encabezados, pies de página, o cualquier otra sección del documento. La etiqueta article especifica independiente, autónomo contenido. Un artículo debe tener sentido por sí mismo, y debe ser posible para distribuir de forma independiente del resto del sitio. Las fuentes potenciales para el elemento article: mensaje en el foro, blog post, noticia, comentario. La etiqueta footer define un pie de página de un documento o sección. Un elemento footer debe contener información acerca de su elemento contenedor. Un pie de página suele contener el autor del documento, información del copyright, los enlaces a las condiciones de uso, información de contacto, etc. Usted puede tener varios elementos footer en un solo documento. Y la etiqueta aside define un contenido aparte del contenido que se coloca en la etiqueta principal. El contenido de lado debe estar relacionado con el contenido circundante. Las nuevas etiquetas HTML5 y las etiquetas que se consideran obsoletas en la nueva semántica. Las etiquetas nuevas HTML5 son article, aside, audio, VDI, canvas, command, data list, data template, details, embed, pication, figure, footer, header, hgroups, keygen, output, progress, RT, Ruby, section, source, summary, time, video, WR, hasta el momento. Y las etiquetas que se recomiendan no usar más son acronym, applet, base font, BG Sound, Big Text, Center, FN, Font, Frame, Frame Cent, Isindex, Dir, No Embed, No Frames, EC, Strict, TT, UXMP. Por ahora esas son todas. Gracias por su atención. Eso es todo por ahora. No olvides suscribirte y ver nuestros otros videos. MJ Play B se despide.